Bienvenidos a nuestra inversión en el mundo de las emisoras de números. Un fenómeno que ha intrigado a investigadores y entusiastas de la radio por igual durante décadas. Imagínense sintonizar su radio de onda corta, una noche tranquila y toparse con una voz monótona, recitando secuencias de números aparentemente aleatorias. Es una experiencia desconcertante, que evoca imágenes de espías, mensajes codificados y operaciones clandestinas. Este fenómeno, que se remonta a la Guerra Fría, continúa hasta el día de hoy desafiando la era digital y alimentando innumerables teorías y especulaciones. En esta inmersión profunda exploraremos la historia, la mecánica y los posibles propósitos de estas enigmáticas transmisiones. Para guiar nuestra exploración tenemos a nuestro experto, que nos ayudará a desentrañar los misterios detrás de estas señales. Empecemos por el principio. ¿Puede contarnos un poco sobre el origen de las emisoras de números y el contexto histórico en el que surgieron? Claro que sí. Las emisoras de números se remontan a la época de la Guerra Fría, un periodo marcado por la tensión geopolítica y la desconfianza entre las superpotencias. En este contexto, la necesidad de comunicación secreta entre gobiernos y sus agentes en el extranjero se volvió crucial. Las emisoras de números surgieron como una forma discreta y efectiva de transmitir información sensible sin riesgo de interceptación. Es fascinante cómo un método aparentemente tan simple pudo ser tan efectivo en una época de tanta complejidad tecnológica. ¿Podría explicarnos cómo funcionan estas emisoras? ¿Cuál es el proceso típico de transmisión? Por supuesto. El funcionamiento de una emisora de números es relativamente sencillo. La transmisión suele comenzar con una señal de intervalo distintiva, como una melodía o un sonido específico, que actúa como una especie de llamada para alertar a los receptores. A continuación, una voz a menudo sintética o distorsionada, para enmascarar su identidad. Comienza a recitar secuencias de números generalmente en grupos de 4 o 5. Estos números son en realidad un mensaje codificado, que solo puede ser descifrado por el receptor con la clave correcta. Entiendo que la clave del éxito de este método radica en la encriptación. ¿Podría profundizar un poco más en cómo se codifican estos mensajes y por qué se considera tan difícil descifrarlos? Claro. La encriptación se basa en un sistema conocido como libreta de un solo uso, o one-time peg. Este método implica el uso de una clave aleatoria que se comparte previamente entre el emisor y el receptor. La clave se usa solo una vez para cifrar y descifrar un mensaje específico, y luego se destruye. Esto hace que el sistema sea prácticamente indescifrable, incluso con la tecnología moderna, ya que no hay patrones ni repeticiones que puedan ser explotados por los criptoanalistas. Es sorprendente que un método tan antiguo siga siendo relevante en la era digital. ¿A qué se debe la resistencia de este sistema de encriptación? Bueno, la fortaleza de la libreta de un solo uso radica en su simplicidad y aleatoriedad. Si la clave es verdaderamente aleatoria y se mantiene en secreto, es matemáticamente imposible descifrarle mensajes sin ella. Incluso las computadoras más potentes no pueden romper un código cifrado correctamente con una libreta de un solo uso, ya que no hay algoritmo o patrón que puedan analizar. Entonces, la seguridad radica en la propia clave física. ¿Hay algún ejemplo histórico que ilustre la eficacia de este método? Por supuesto. Un ejemplo clásico es el uso de libretas de un solo uso por parte de los soviéticos durante la Guerra Fría. A pesar de los esfuerzos masivos de las agencias de inteligencia occidentales, los mensajes cifrados con este método permanecieron en gran parte indescifrables durante décadas. Claro, eso tiene sentido. Si la clave se destruye después de cada uso, es como si el mensaje desapareciera en el aire. Ahora la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuál es el propósito de estas transmisiones? ¿Para qué se utilizan estas emisoras de números? Bueno, la teoría más extendida es que las emisoras de números se utilizan para comunicarse con espías o agentes encubiertos que operan en territorio extranjero. El experto en inteligencia Nigel West argumenta que el propósito de estas emisiones es comunicarse con agentes en territorios prohibidos, donde los métodos convencionales de comunicación son demasiado arriesgados. ¿Podría darnos algún ejemplo concreto de cómo se usarían estas transmisiones para comunicarse con agentes en el campo? Claro, imaginemos un agente infiltrado en un país enemigo. Necesita recibir instrucciones de su gobierno, pero cualquier contacto directo sería extremadamente peligroso. En este escenario, una emisora de números podría transmitir un mensaje codificado, que solo el agente con su libreta de un solo uso podría descifrar. El mensaje podría contener instrucciones para una misión, información sobre un objetivo o incluso una simple confirmación de que la gente está a salvo. Es realmente intrigante pensar en cómo estas transmisiones aparentemente tan simples podrían tener un impacto tan significativo en el mundo de espionaje. Ahora bien, a pesar de todas las especulaciones, ¿hay alguna prueba concluyente de que los gobiernos utilicen emisoras de números para comunicarse con sus agentes? A pesar de la abrumadora evidencia circunstancial, ningún gobierno o agencia de inteligencia ha admitido públicamente el uso de emisoras de números. Rupert Ayason, autor del libro El servicio secreto más secreto del mundo,
Afirma que la naturaleza clandestina de estas operaciones hace que sea poco probable que alguna vez se obtenga una confirmación oficial. Es curioso cómo este secretismo solo aumenta el misterio que rodea a estas emisoras. Para entender mejor cómo podrían haber utilizado estas transmisiones en la práctica, me gustaría centrarme en un caso específico. En 1989, durante la caída del régimen de Ceausescu en Rumania, un espía fue arrestado en el Reino Unido por escuchar transmisiones provenientes de Rumania. ¿Puede contarnos más sobre este caso? Este caso, aunque aislado, proporciona una visión tangible de cómo las emisoras de números podrían haber sido utilizadas en situaciones reales de espionaje. Si bien los detalles específicos del caso nunca se hicieron públicos, el arresto del espía sugiere que las autoridades rumanas estaban utilizando transmisiones de números para comunicarse con sus agentes en el extranjero, incluso durante un periodo de gran agitación política. Es interesante cómo un incidente aparentemente menor puede arrojar luz sobre un mundo tan secreto. Con el avance de la tecnología uno podría pensar que las emisoras de números serían cosa del pasado. Sin embargo, parece que todavía están en funcionamiento. ¿Podría hablarnos sobre la persistencia de estas emisoras en la era digital? Si bien es cierto que el número de emisoras de números ha disminuido en las últimas décadas, expertos como Al Bolton, un radioaficionado experimentado, afirman que las estaciones de números también existen, a pesar del auge de las comunicaciones digitales. Las emisoras de números siguen ofreciendo ciertas ventajas en situaciones donde la seguridad y la discreción son primordiales. ¿Podría explicarnos cuáles son esas ventajas que hacen que las emisoras de números sigan siendo relevantes en un mundo dominado por la tecnología digital? Claro. En primer lugar, la simplicidad del sistema las hace difíciles de rastrear. No requieren de una infraestructura compleja, solo un transmisor de radio y un receptor. En segundo lugar, la robustez de cifrado con libretas de un solo uso sigue siendo inigualable. Incluso en la era de la computación cuántica, descifrar un mensaje cifrado de esta manera es prácticamente imposible si no se tiene la clave. Y por último, las emisoras de números ofrecen un nivel de anonimato, que es difícil de conseguir en el mundo digital. La falta de metadatos, registros de conexión y otras huellas digitales, que dejan las comunicaciones digitales. Las convierte en una opción atractiva para quienes buscan operar en las sombras. Es fascinante cómo un método tan antiguo puede seguir siendo relevante en un mundo tan tecnológico. Parece que lo analógico y lo digital pueden coexistir en el mundo del espionaje. En la segunda parte de esta inmersión profunda, analizaremos casos específicos de emisoras de números, exploraremos las diferentes teorías sobre su origen y discutiremos el impacto de la tecnología moderna en este mundo clandestino. Hasta entonces, los dejo con una pregunta. ¿Podrían las emisoras de números, con su aura de misterio y secretismo, ser una ventana a un mundo de espionaje y operaciones clandestinas que aún no comprendemos del todo? Interesante pregunta. Habrá que seguir investigando. Exacto. Hasta la próxima. Hasta pronto. Retomamos nuestra inversión en el intrigante mundo de las emisoras de números, adentrándonos en casos específicos que han capturado la atención de investigadores y aficionados a lo largo de los años. Cada una de estas emisoras, con sus características únicas, nos ofrece una pieza más de este complejo rompecabezas. Comencemos con una de las más conocidas, la Lincolnshire Poacher. ¿Qué la hace tan especial? La Lincolnshire Poacher es un ejemplo emblemático de una emisora de números activa desde la década de 1970. Su nombre proviene de la melodía folclórica inglesa de Lincolnshire Poacher, que utilizaba como señal de intervalo una especie de firma sonora que la distinguía de otras transmisiones. Es interesante cómo una simple melodía puede evocar un mundo de espionaje y secretos. ¿Qué más sabemos sobre este emisor en particular? ¿Se ha podido identificar su origen o propósito? Aunque nunca se ha confirmado oficialmente, se cree que la Lincolnshire Poacher era operada por el gobierno británico, transmitía principalmente en inglés y su alcance era global, con informes de recepción en Europa, Asia y América del Norte. Siendo así, su audiencia potencial era bastante amplia. Pasemos a otro caso intrigante, la emisora Atención. ¿Qué es la diferencia de la Lincolnshire Poacher y qué sabemos sobre su funcionamiento? La Atención, como su nombre lo indica, se caracterizaba por la palabra atención, que precedía a cada mensaje. Transmitía en español con una voz femenina leyendo números y ocasionalmente mensajes en código. ¿Hay alguna teoría sobre quién podría estar detrás de este emisor en español? Se especula que la Atención era operada por el gobierno cubano, aunque nunca se ha presentado evidencia concluyente que respalde esta afirmación. Su enfoque en el idioma español y los supuestos mensajes en código apuntan a un posible uso en operaciones relacionadas con Latinoamérica. Es fascinante cómo cada una de estas emisoras tiene su propia personalidad, por así decirlo. Hablemos ahora de la Swedish Rhapsody.
¿Qué sabemos sobre esta emisora y qué la distingue de las que ya hemos mencionado? La Swedish Rhapsody se destaca por su señal de intervalo. La melodía de la Rapsodia sueca de Hugo Alfvén transmitía en alemán, lo que ha llevado a especular sobre su conexión con la antigua Alemania Oriental durante la Guerra Fría. La elección de la música como señal de intervalo es bastante peculiar. ¿Podría ser una forma de despistar a los oyentes casuales o hay alguna otra interpretación posible? La elección de una melodía específica como señal de intervalo podría tener varias funciones. Podría servir para identificar la emisora de forma inequívoca, facilitar la sintonización por parte de los receptores o incluso transmitir información adicional de forma encubierta. Es un recordatorio de que cada detalle en el mundo de las emisoras de números puede tener un significado oculto. Hemos explorado algunos casos específicos, pero la falta de información oficial sobre estas emisoras ha dado lugar a diversas teorías. Ya hemos mencionado la teoría principal del espionaje gubernamental. Existen otras teorías sobre quién podría estar detrás de estas transmisiones. Además de la teoría del espionaje gubernamental, existen otras hipótesis sobre el origen y propósito de las emisoras de números. Algunos sugieren que podrían ser utilizadas por grupos criminales para coordinar sus actividades ilegales, aprovechando la seguridad que ofrece el cifrado con libretas de un solo uso. Es una posibilidad inquietante, considerando el potencial para actividades delictivas que podrían facilitar estas transmisiones. ¿Hay alguna otra teoría que merezca ser considerada? También se ha especulado sobre la posibilidad de que algunas emisoras de números sean experimentos artísticos o incluso bromas elaboradas, sin embargo la naturaleza clandestina y la persistencia de estas transmisiones a lo largo del tiempo sugieren un propósito más serio que una simple expresión artística o una broma. Es cierto que la longevidad y el secretismo que rodean estas emisoras apuntan a algo más que un simple entretenimiento. De la tecnología moderna, con la proliferación de Internet y las comunicaciones digitales, plantea un nuevo desafío para las emisoras de números en un mundo hiperconectado. Tiene cabida este método analógico de comunicación secreta. A pesar del auge de las comunicaciones digitales, las emisoras de números siguen ofreciendo ciertas ventajas que las hacen relevantes, incluso en el siglo XXI. Su simplicidad, robustez y anonimato, características que ya hemos analizado, las convierten en una herramienta atractiva para aquellos que buscan comunicarse de forma segura y discreta en un mundo saturado de vigilancia digital. ¿Podría profundizar en las ventajas que ofrece este método en comparación con las comunicaciones digitales? En primer lugar, la simplicidad del sistema hace que las emisoras de números sean difíciles de rastrear, no requieren de una infraestructura compleja, solo un transmisor de radio y un receptor. En segundo lugar, la robustez del cifrado con libretas de un solo uso sigue siendo inigualable. Incluso en la era de la computación cuántica, descifrar un mensaje cifrado de esta manera es prácticamente imposible si no se tiene la clave. Por último, las emisoras de números ofrecen un nivel de anonimato que es difícil de conseguir en el mundo digital. La falta de metadatos, registros de conexión y otras huellas digitales que dejan las comunicaciones digitales las convierten en una opción atractiva para quienes buscan operar en la sombra. Es notable cómo un método tan antiguo puede ofrecer ventajas significativas en un mundo dominado por la tecnología. En la tercera y última parte de nuestra inmersión, exploraremos el futuro de las emisoras de números. En un mundo cada vez más digital, analizaremos cómo la tecnología podría estar influyendo en su evolución y qué papel podrían desempeñar en el panorama geopolítico actual. Hasta entonces los invito a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Podrían las emisoras de números, con su aura de misterio y secretismo, ser una ventana a un mundo de espionaje y operaciones clandestinas que aún no comprendamos del todo? Retomamos nuestra inmersión en el enigmático mundo de las emisoras de números, llegando a la parte final de nuestro viaje. Tras explorar su historia mecánica y posibles propósitos, nos adentramos en un territorio inexplorado, el futuro de estas transmisiones en un mundo cada vez más digital. ¿Podrían estas señales, con su aura de Guerra Fría, sobrevivir en la era de la información instantánea y la conectividad global? Es una pregunta intrigante a primera vista. Las emisoras de números, con su tecnología analógica, podrían parecer reliquias de un pasado distante, destinadas a desvanecerse en el torbellino digital. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. ¿Qué factores podrían contribuir a la supervivencia de este método de comunicación en un mundo dominado por lo digital? A pesar del avance de las tecnologías digitales, las emisoras de números conservan ciertas ventajas que las hacen atractivas. Incluso en el siglo XXI, su simplicidad inherente, la robustez de su cifrado y el alto grado de anonimato que ofrecen las invierten en una alternativa viable en situaciones donde la seguridad y la discreción son primordiales. Es curioso cómo en la era de la hiperconectividad, la simplicidad de un método analógico puede resultar una ventaja.
¿Podría explicarnos cómo estas ventajas se traducen en un contexto práctico? Imaginemos un escenario hipotético. Un ciberataque a gran escala paraliza las infraestructuras digitales. Las redes de comunicación colapsan y el caos digital se apodera del mundo en este contexto. Las emisoras de números, con su independencia de la infraestructura digital, podrían convertirse en un salvavidas, un canal de comunicación alternativo para transmitir información crucial. Es una perspectiva interesante la tecnología analógica como último recurso en un mundo digitalizado. ¿Qué otros factores podrían impulsar la persistencia de las emisoras de números? La creciente preocupación por la ciberseguridad y la vigilancia masiva también ha reavivado el interés por métodos de comunicación más tradicionales y menos susceptibles a la interceptación. Las emisoras de números, con su encriptación robusta y su naturaleza analógica, se presentan como una alternativa atractiva para aquellos que buscan proteger sus comunicaciones de migadas indiscretas. Es decir, que paradójicamente la era digital podría estar impulsando el resurgimiento de tecnologías analógicas para la comunicación segura. ¿Cómo podría la tecnología moderna influir en la evolución de las emisoras de números? La tecnología, en lugar de ser una amenaza, podría estar impulsando la evolución de las emisoras de números, la miniaturización de los componentes electrónicos, la disponibilidad de software de encriptación sofisticado y el acceso a plataformas de transmisión de bajo costo han facilitado la creación y operación de emisoras de números por parte de una gama más amplia de actores. ¿Qué implicaciones tendría esta democratización de la tecnología para las emisoras de números? Es posible que en un futuro no muy lejano veamos una proliferación de emisoras de números operadas no solo por gobiernos, sino también por grupos no estatales, organizaciones criminales, o incluso individuos con conocimientos técnicos. Esto plantearía nuevos desafíos para las agencias de inteligencia y la seguridad global. Es una posibilidad intrigante, aunque un tanto inquietante. Si bien es imposible predecir el futuro con certeza, ¿qué posibles escenarios podríamos vislumbrar para las emisoras de números? El futuro de las emisoras de números es incierto, pero sin duda fascinante. Podrían seguir siendo una herramienta de espionaje utilizada por gobiernos en situaciones especiales o podrían evolucionar hacia una forma de comunicación alternativa para aquellos que buscan escapar de la vigilancia digital. Incluso podrían surgir nuevos usos que aún no imaginamos. Es claro que las emisoras de números, con su historia llena de misterio y secretismo, seguirán intrigando a investigadores entusiastas de la radio y a cualquier persona con un mínimo de curiosidad por lo desconocido. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo de las emisoras de números. A lo largo de este viaje hemos explorado su historia, funcionamiento, posibles propósitos y su futuro incierto en un mundo cada vez más digital. Esperamos que esta inversión haya arrojado luz sobre este fenómeno tan enigmático y que haya despertado su interés por seguir explorando los misterios que aún se esconden en las ondas de radio. Gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura sonora.